Buenas. El día de hoy vamos a presentar los avances de la implementación del modelo de gestión de pesca responsable en la pesquería de pequeños pelágicos Ecuador. Esta consultoría ha sido desarrollada por Andrea Pázara y mi persona, Rosa Binate. Esta consultoría o el desarrollo de un modelo de gestión de pesca responsable se encuentra en el marco del enfoque ecosistémico pesquero, el cual ofrece una oportunidad para balancear tanto la conservación y el manejo de los recursos pesqueros explotados. Ya el FID viene trabajando en dos puntos claves del enfoque ecosistémico, que es la productividad del stock y los aspectos socioeconómicos. Sin embargo, se faltaba, digamos, complementar con la parte de conservación de biodiversidad, y es ahí donde este modelo está enfocado. Los objetivos planteados es el desarrollar un sistema de monitoreo continuo de la pesquería de pequeños peces pelágicos y el ecosistema marino, generar datos propios de la industria sobre la pesquería, incrementar las capacidades y desarrollar una cultura de pesca responsable en la tripulación, y promover la implementación de un programa de conservación que permita mitigar el impacto de la pesquería en el ecosistema. La implementación de este proyecto se desarrolló en 3 etapas. La primera etapa es la institucionalización y el plan de formación de tripulantes, en la cual se desarrolló una política de gestión de pesca responsable, se diseñó y desarrolló la estrategia del modelo a implementar. También se desarrolló todo el plan de formación y las herramientas necesarias. En la segunda etapa, que es ya del sistema de monitoreo, se contempla el desarrollo de estas actividades durante las operaciones de pesca, en el cual se priorizó el registro de las fichas a bordo, las actividades de retroalimentación y el contar con evidencias del desarrollo de este monitoreo y de conservación a bordo. En la tercera etapa, ya por última, se contempla la mejora del sistema de monitoreo y reforzamientos, en la cual se realizó un diagnóstico, una validación de los registros y también la identificación de los puntos de mejora del modelo de gestión. Esta consultoría ha sido desarrollada, o las etapas han sido desarrolladas desde octubre del 2020 hasta diciembre del 2021, que se entregó el reporte final. ¿Cómo está esquematizado el modelo? Bueno, primero con el desarrollo de un plan de formación, con capacitaciones en 5 puntos objetivos, luego con el sistema de monitoreo, es decir, las fichas ya a bordo durante las operaciones de pesca, y luego viene la etapa de recepción de fichas, digamos, digitalización y sistematización de estos datos para un proceso de validación, y a medida de que se encuentran las oportunidades de mejora, esto vuelve otra vez al proceso de mejora continua para las capacitaciones y también para las fichas. Los beneficios esperados de este sistema de monitoreo y del modelo per se es contar con un sistema de monitoreo de datos de la pesquería y del ecosistema que recolecten datos espaciales y temporales, generar reportes e informes con datos propios que podrían ser utilizados en la toma de decisiones, estar alineados a futuras certificaciones de pesca sostenible como MSC y regulaciones también nuevas, y contribuir a la reputación e imagen institucional y la transparencia de la industria de manera real y sostenible. Así es, el plan de formación y capacitaciones se desarrolló en la etapa inicial, como bien mencionó Rosa. Siguiente. En este plan de formación se realizó o se generó un documento o una herramienta que brinda directrices y pasos para la implementación de la formación y aprendizaje de los tripulantes, ¿no? Y este plan de formación se basó en el modelo de aprendizaje 70-20-10, ¿no? Adecuado a la pesquería, en donde, si observamos, tiene un proceso de tres puntos, ¿no? El primero, si nos ubicamos en la parte inicial, es las capacitaciones, las cuales representan el 10% del proceso de aprendizaje. Aquí el alumno va a ingresar a un aula, en este caso los tripulantes entran al aula y se brinda toda la información para que ellos recepcionen el conocimiento. Luego, la segunda etapa es la relación, que representa el 20% del proceso de aprendizaje. Aquí los tripulantes realizarán todas las prácticas o pondrán en marcha todo lo aprendido en las capacitaciones. Esta es la parte inicial de poner en marcha lo aprendido, ya que tienen siempre un asesoramiento continuo, ¿no? En este caso por nosotras,
y una retroalimentación de las cosas que ellos van implementando, llenando sus fichas y se les puede hacer un seguimiento para su mejora. Y finalmente, el tercer punto es la experiencia, en donde representa el 70% del proceso de aprendizaje. Aquí los tripulantes trabajarán en estas prácticas aprendidas en las capacitaciones en su día a día, ¿no? En su día a día. Siguiente. ¿Y cuáles son los materiales a bordo que se generaron en este plan de formación? Porque el plan de formación también tuvo materiales y guías y herramientas para que puedan ser usadas en los reforzamientos o también ellos puedan consultar cuando están a bordo. Siguiente, Rosa. Muy bien, los manuales y guías fueron 4. Estos fueron elaborados y desarrollados en colaboración con los especialistas del ITIAP y el diseño del PNUD. Y si nos ubicamos en la primera, es la guía de identificación de fauna marina de Ecuador. En estos puntos, el tripulante puede hacer consulta en su guía si quiere identificar precisamente qué ave o qué especie de animal está observando o ha caído en su faena de pesca. La siguiente guía es la guía de identificación de peces óseos. Y en esta guía brinda información de cómo determinar la talla de las especies y cómo poder identificarlas. La siguiente guía es la guía de manipulación y liberación de fauna marina. En esta guía el pescador tiene los pasos básicos que también ha llevado en las capacitaciones de cómo manipular correctamente a un animal y cómo liberarlo. Y finalmente tenemos el manual de muestreo a bordo. Cuál es un protocolo de muestreo de la captura que ellos en sus faenas están colectando. Sí. Otro material que se ha realizado es el póster a bordo, ¿no? Este tiene como objetivo que pueda estar en un lugar visible de la embarcación y todos los tripulantes puedan hacer consulta de él, ¿no? Si observamos, tiene los animales que mayormente avistan o tienen interacción con su faena de pesca, pero además tiene las categorías de conservación de cada especie, así ellos pueden saber cuáles están en peligro crítico o cuáles están en vulnerable. Siguiente. Y finalmente también se realizaron las fichas de registro, ¿no? Las cuales consisten en 3 fichas. La primera es la ficha de muestreo a bordo, donde el pescador va a registrar la composición de su captura por lance. La siguiente es la ficha de registro de liberación de fauna marina, en donde el pescador va a registrar las interacciones de fauna marina. Y finalmente tenemos la bitácora de avistamiento, en donde se va a realizar un seguimiento del monitoreo o un seguimiento de los animales que están avistando y también de los cardúmenes para realizar un monitoreo de indicadores de pesca. Siguiente. Las entregas de todos estos materiales estuvieron en coordinación con el equipo técnico de SPS FIP y el personal de flota de cada empresa. Adicionalmente, también se generaron y se realizaron videos de liberación, ¿no? Es como parte del plan de reforzamiento para poder ser distribuidos por las redes sociales. Y estos fueron diseñados y elaborados por SPS FIP con asesoría técnica nuestra. Sí, gracias. Luego tenemos las capacitaciones tal cuales. Siguiente. Las capacitaciones se desarrollaron en 4 módulos virtuales, ¿no? El primer módulo consistió en información o brindar conocimiento sobre el ecosistema marino, la pesca sostenible e identificación de especies objetivo. Siguiente fue el módulo 2, la identificación de faunas marinas y la importancia de estos animales en el ecosistema en especies ETP. En módulo 3 se habló y se hizo práctica de las correctas técnicas de manipulación y liberación de la fauna marina. Y finalmente el módulo 4, donde se habló sobre el impacto y amenazas en el medio marino y cuáles son las prácticas de mitigación que se pueden realizar. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de las capacitaciones? Si observamos en todos los módulos, las 9 empresas del FIP estuvieron en las capacitaciones, 31 embarcaciones en las 33 participaron y en cuanto a los tripulantes, varió entre los módulos, estando entre 120 y 132 tripulantes capacitados. Y aquí un poquito más a detalle podemos observar que si bien el total de tripulantes capacitados fue 163
en todos los módulos, solo el 82 tripulantes llegaron a capacitarse en los 4 módulos. Y esto es importante resaltar porque cada módulo, como bien hemos mencionado, tiene información distinta, ¿no? Entonces era importante que todos los tripulantes puedan asistir a y finalizar todas las capacitaciones de cada módulo. En esta diapositiva podemos observar cómo fue la distribución de las posiciones a bordo de los tripulantes que fueron capacitados. Y podemos observar que el mayor porcentaje fueron los tripulantes, seguido por los capitanes navegadores y los tecnólogos. Siguiente. Adicionalmente, tenemos información sobre el nivel de conocimiento adquirido. Antes y después de cada capacitación se realizó una evaluación, ¿no? Y podemos observar que mediante esta evaluación el conocimiento adquirido aumentó en 1.6 o en 1.8. Podemos observar que en los módulos 3 y 4 el incremento del conocimiento fue mayor que en los otros módulos, ya que estos fueron un poco más didácticos. Siguiente. Y aquí hay algunas fotos que ejemplifican lo que acabo de mencionar, ¿no? El módulo 3 fue las prácticas de manipulación y liberación de los animales, y para ello se hizo utilidad de todos los materiales y herramientas generadas en este sistema, para este modelo, en este año, ¿no? Y podemos observar que los pescadores, luego de la presentación, de la explicación de cómo poder manipularlos, ellos debían de se les presentaba un caso, un escenario que estuviera ocurriendo a bordo, y luego ellos tenían que explicarlo, hacer una exposición de qué acciones debían de tomar utilizando el peluche según el animal que se les asignó. Y también haciendo uso de sus materiales como las guías, las fichas y todo lo aprendido en las capacitaciones. Sí, y para continuar, lo que ya dentro del programa de monitoreo a bordo se priorizó el registro de estas 3 fichas, principalmente la de composición de captura y la de interacción con fauna marina. La ficha de composición de captura registra los datos de cada lance para identificar qué especies fueron capturadas, tanto su estructura de tallas y también su distribución de pesos. Estas fichas fueron enviadas de manera diaria al arribo de cada embarcación a través de un grupo de WhatsApp creado con cada grupo de las empresas para poder registrar y digitalizar la información a un tiempo oportuno. ¿Qué información se pueden obtener? Estos, valga la redundancia, quiero mencionar que estos son resultados preliminares y del piloto que que demuestran qué información se puede obtener a partir de estas fichas. Los datos proporcionados nos han permitido generar, digamos, gráficos de los promedios de volumen de captura por lance, en este caso es del periodo del 28 de junio al 7 de octubre, ¿no? En el cual vemos cuáles han sido las especies capturadas, cuál ha sido la media de su captura por lance y también la distribución máximo y mínimo de estas especies, ¿no? También podemos generar estructuras del peso. Este gráfico, digamos, muestra la distribución de los promedios, las medias, ¿no? El máximo y mínimo de los pesos de los individuos capturados por mes a nivel mensual. Vemos, por ejemplo, en el caso del morenillo, cómo han ido aumentando los pesos a medida que, digamos, pasó el tiempo, de junio a octubre. Sin embargo, estas gráficas también se pueden realizar a nivel semanal y les permitiría realizar un seguimiento semanal de los pesos de sus individuos capturados. Otra información que se obtiene a partir de estas fichas es la estructura de tallas, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar aquí que es importante que los datos colectados provengan de una correcta medición de estas especies o de estos individuos, ya que eso nos permitirá mejorar el ajuste de las gráficas de la frecuencia de tallas. ¿Por qué es importante esto? Porque les permitiría poder llevar un control de los porcentajes de juveniles en la descarga y hacer un monitoreo semanal, mensual de los datos que provienen de su pesquería por lance. También otra información que podrían obtener de estos datos es ver cuáles son los grados que tienen mayor incidencia de juveniles o no. En esta gráfica, la línea roja presenta la talla media de madurez, en este caso del morenillo,
se colocaría el porcentaje de juveniles, en el caso hubiera, en la parte superior en rojo, y en el caso cuando ya se tenga estandarizados un correcto registro y una correcta forma de determinar las tallas, se podría estimar correctamente la media y la moda de estas especies, ¿no? Que es importante para ver qué está pasando a nivel pesquero. Esto se podría hacer para cada especie, como les decía, tanto a nivel mensual y semanal. Otra información que se puede obtener es la distribución de los lances de juveniles a nivel espacial y temporal. Acá vemos cómo a nivel semanal han ido variando las zonas de pesca juvenil. Los lances rojos corresponden a los lances de pesca y los lances de color azul corresponden a los lances con presencia de juveniles. Esta información podría ajustarse más a la realidad, observarla y analizar si es que esta presencia o este incremento de juveniles en ciertas zonas es condicionada a ciertas condiciones en el ambiente o a la productividad misma del ambiente, y eso sería un análisis interesante de ver. También podría ubicarnos cómo va cambiando esta zona de juveniles o si se queda focalizada en un lugar para la gestión de la flota. Otra ficha que también se registra es la ficha de liberación, en el cual se prioriza que en cada lance de pesca el encargado pueda registrar la interacción con otras especies de fauna, ya sean lobos, aves, tortugas. También determinan el número de individuos y la condición y destino. Condición es cómo llega el animal a bordo y el destino es cómo este animal es devuelto al mar. La mayoría de los casos han sido liberados vivos, ¿no? Que es el 1. Y también identifica si es que el lance ha presentado, digamos, una interacción con el fondo marino. ¿Y por qué es necesario llenar aún así no haya habido interacción o aún así no haya habido con algún animal o con el fondo? Porque es la única forma de determinar cuáles son, digamos, cuál es el porcentaje de lances que en verdad sí tienen interacción con fauna y el porcentaje de lances que tiene interacción con el fondo marino. También nos ha permitido los datos registrados generar una lista de las especies al taxón más bajo posible, es decir, no todos han podido ser identificados al nivel de especie, algunos a nivel de grupo, como las rayas, ¿no? Se ha podido identificar la lista de las especies identificadas, el total de registros por cada especie, el total de individuos, y si estos individuos fueron capturados muertos, cuál es el porcentaje de muertos de esta interacción. En este caso es 0, porque ninguno fue, digamos, ninguno presentó una mortalidad durante las operaciones. Y también se pudo estimar la tasa de pesca incidental por lance y el proporción de liberación de los registros. También se realizó una comparación con informes pasados de los reportes de observadores y se identificaron especies antes que no fueron registradas o no reportadas, pero que sí presentan interacción durante las operaciones de pesca de cerco. También se pueden generar datos de la distribución de los lances, cuáles son las zonas con mayor distribución de lances o no, si esto también tiene una variabilidad espacial y temporal, también se podría analizar. Luego las fichas de avistamientos, que como les digo, la finalidad no es solamente observar las especies, sino que estas especies observadas podrían ser indicadores o proxies de presencia de pesca durante la navegación, ya sea de ida o de vuelta, porque podría dar indicios para la próxima búsqueda de pesca, ¿no? Sin embargo, estos registros se han registrado en las zonas de pesca, y lo ideal es que sería que se haga durante la navegación, pero igual es un buen paso de información que se está obteniendo. Y también acá se registra el comportamiento de esas especies, si se están alimentando, si solamente están transitando u otros. Luego digamos, o sea, también se tuvo un proceso de validación y de reforzamiento, ¿no? Es decir, cada vez que nos enviaban una ficha, había una retroalimentación, ya sea con el capitán, con el tecnólogo, quien nos enviaba la ficha, para indicarle cuáles son esos campos de mejora, ¿no? Y que a la siguiente ficha presente mejor información que sirva para tener una información más precisa para el análisis. También cada vez que nos enviaban la foto o video de una liberación, se le hacía una retroalimentación al capitán o al tecnólogo sobre si estuvieron usando correctamente las técnicas de manipulación y liberación y si identificaron de manera correcta a la especie.
Como datos interesantes es que el 58% de estos individuos que fueron liberados vivos, de las 24 que tuvimos fotos y videos, fueron identificados correctamente a nivel de especie, y también se observaron buenas prácticas de liberación. Eh, También se generó un índice de comportamiento de flota que no mide solamente indicadores de la pesquería, sino también del comportamiento de la flota respecto al programa, para ver cómo están evolucionando, cómo están trabajando este sistema, ¿no? En este índice se contempló como un indicador la continuidad de los reportes, es decir, si lo hacían de manera semanal, todas las semanas de operación, ¿no? El número de lances que realizaron, el número de lances con reportes de liberación, las evidencias de liberación y los registros también de avistamientos. También como un indicador, digamos, que resta a estos registros es si es que los registros presentaron errores, ¿no? Es decir, mientras mejor hecha está una ficha, obviamente va a tener una mejor calificación. Entonces también se incluyó el número de registros con errores, y con toda esta información se armó un índice, que es el índice de comportamiento de flota, en el cual las embarcaciones que presentaron los primeros puestos en este programa es la embarcación María Emilia de Dimolfin, Florida de Nirse y Atlántico 1 de Nirse. En total, en todo este proyecto piloto del sistema de monitoreo han participado 12 embarcaciones. Y como reconocimientos, bueno, la Cámara y el FIP de Pequeños Pelágicos desarrollaron un concurso de fotografía en el cual nosotras brindamos apoyo técnico, ¿no? Para que se pueda hacer una preselección tanto de las fichas, de los videos y de los avistamientos y de las liberaciones que enviaron las embarcaciones. Y estos son, por cada categoría, estos son los ganadores, a quienes felicitamos y agradecemos por su gran trabajo. Adicionalmente, esta información ha permitido que la Cámara pueda generar contenido, tanto en las redes sociales y también a nivel de revistas, sobre el desarrollo de buenas prácticas de pesca que vienen desarrollando sus tripulaciones y sus embarcaciones, ¿no? Esto es bueno porque no solamente estamos mostrando el qué hacemos, sino evidencias reales de lo que está haciendo la actividad, en este caso la pesquería. Y bueno, para resumir los principales resultados, tenemos que un total de 163 tripulantes capacitados, sin embargo 82 han recibido los 4 módulos. Se cuenta con 2 embarcaciones que registran y practican las prácticas de conservación a bordo, 491 lances de composición de captura, 300 registros de liberación de fauna marina, lo cual es algo bastante bueno y que destacar, y que contabilizan un total de 1.351 individuos liberados vivos en estos 3 meses o 4 meses de trabajo, ¿no? Algo interesante también es que los pescadores identifican de manera correcta estas especies en un 58% del total de las 24 fotos y videos que obtuvimos para validar. Otros resultados es, bueno, que sí, dentro de esa consultoría se desarrolló una política de pesca responsable que contempla estas etapas y prácticas de monitoreo. Se desarrollaron materiales y herramientas específicos para la pesquería de pequeños pelágicos de cerco, contemplando actividades y maniobras que realiza el pescador a bordo, ¿no? Más la parte técnica, y que puede ser usado por cualquier otra organización o pescador que quiera desarrollar estas actividades en la pesquería de cerco. Se ha desarrollado también un plan de formación y reforzamiento para la tripulación, que se enfoca de momento en el sílabus de contenido para estas prácticas de pesca sostenible. Sin embargo, la metodología de formación y los conceptos puede ser utilizada en otras capacitaciones que la industria considere. Se desarrolló o implementó el sistema de monitoreo participativo dentro de la pesquería de pequeños pelágicos de Ecuador. Una comparación con los resultados finales del proyecto y la línea base demostró que el 50% de la tripulación ya no, disminuyó su percepción sobre la dificultad de estos registros a bordo. Se generaron indicadores de seguimiento de la pesquería de la flota y de la flota, ¿no? Que pueden ser actualizados de manera continua y son propios del FIP para que puedan usarlos en su gestión. Y se generó una mejor percepción de la sociedad civil respecto a las prácticas que realiza la pesquería de pequeños pelágicos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, continuar las capacitaciones para la tripulación, ampliar el número de tripulantes, reforzar el registro de fichas, incorporar nuevas embarcaciones que puedan participar y así tener mapeado mayores áreas y tener mayor muestreo y tener una mejor fotografía de lo que está pasando en la pesquería en el día a día.
generar indicadores y reportes continuos que puedan llegar tanto a los tomadores de decisión y a los pescadores para que vean qué está pasando en la pesca, ¿no? En sus zonas de pesca. Digitalizar y validar los registros brindados por las embarcaciones. Esto sería ideal que se desarrolle de la mano con especialistas de IPIAT para validar los datos registrados por la flota y sistematizar a través de manuales y protocolos el modelo de pesca responsable para que pueda ser usado si las organizaciones consideran dentro de su sistema integrado de gestión y de buenas prácticas.